Ya está. Vale, perfecto. Pues ya estaríamos grabando. Vale, pues vuelvo a compartir la presentación. No sé si la estáis viendo ya. Sí, pero se ve en PPT. Antes se veía en grande y ahora no. Ahora. Vale, ya la podéis ver, ¿no? Vale, Sí. gracias. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Encantada de saludaros y sobre todo pues agradeceros este huequito que habéis sacado para reuniros con nosotras y bueno, para luego los compañeros que vean la grabación en diferido, pues también. De todas formas, si queréis durante la sesión, si consideráis que es una duda importante, me lo podéis ir preguntando. Tampoco nos vamos a demorar mucho, también no os quiero robar mucho tiempo. Y si no, también al final pues dejaremos un ratito para las dudas que os surjan. Vale. Bueno, me presento, soy Sara Santamaría, soy la actual coordinadora de trabajo final de estudios de la Facultad de Empresa y Comunicación. Y bueno, pues en esta segunda sesión que tenemos queríamos formaros un poco y quitaros el miedo de la herramienta de Turnitin, ¿no? Es una herramienta que deberéis empezar a aplicar a partir de la segunda entrega, es decir, revisando un poco las fechas que tenemos previstas, los estudiantes tendrán que hacer la entrega de su segunda entrega del trabajo final de estudios el próximo día 30 de octubre. ¿Vale? Entonces sería para esta entrega que nos hagan ahora y para futuras deberíamos de ir utilizando esta herramienta para poderle dar al estudiante un feedback correspondiente al porcentaje de coincidencia que tiene en su trabajo. ¿Vale? Luego más adelante sí que entraremos en detalle de todo ello. Y bueno, pues deciros que el dato que nos arroja esta aplicación de Turnitin, que es muy importante durante el acompañamiento que hagáis al estudiante y también sobre todo para la autorización final cuando decidamos si ese alumno nosotros le autorizamos para su defensa o si por tema, por ejemplo, de plagio, por sobrepasar este porcentaje, no podríamos autorizarlo. ¿Vale? Todo eso también lo veremos más adelante. De todas formas, cualquier consulta que os surja durante ya la puesta en práctica de Turnitin, pues me mandáis un email. Creo que lo tenéis ya del email que os mandé con la cita para la sesión, pero os lo recuerdo aquí también en la formación, ¿vale? sara.santamaria@unir.net. Bueno, pues comenzamos, vamos a ello. En esta sesión, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues importante, vamos a partir de la diferencia entre lo que es un plagio de un trabajo final de estudios frente a unas coincidencias, ¿vale? Ahí entraremos también en análisis del porcentaje que permitiremos para los estudiantes. ¿Cuáles van a ser vuestras funciones como director y qué es lo que se espera que hagáis en este acompañamiento de los estudiantes? Os enseñaré también un poco el manejo de la aplicación de Turnitin, las funciones principales que deberéis gestionar para poder obtener ese porcentaje en la herramienta. Veremos su funcionamiento y el análisis de los resultados que nos arroja. Finalmente ya os comentaremos también detalles sobre la futura autorización. De esto también tendremos otra nueva formación donde ya pues os informaremos más al detalle sobre cómo debéis gestionarla, pero para que también un poco entendamos qué es Turnitin y hacia dónde va toda esta información que arroja. Y bueno, pues finalmente, como decía antes, todas las dudas que tengáis, pues las comentamos. Vale, comenzamos. ¿Cuál sería la diferencia entre plagio y coincidencia? ¿Vale? A la hora de analizar el trabajo final de estudios de nuestros estudiantes, tenemos que averiguar si lo que nos está aportando es un trabajo en el que utiliza ideas o palabras de otra persona, pero como si fueran propias, sin acreditar el origen de dónde proviene toda esa información. ¿Vale? Entonces, por todo ello, no estaría permitido, ya que, como decía, no está acreditando de dónde proviene y da lugar a pensar que es del propio alumno cuando no es así. En cambio, sí que aceptamos ciertos porcentajes de coincidencia, es decir, que el alumno en su trabajo utiliza ideas o palabras de otras personas, pero sí que cita y da la referencia del origen de la fuente donde proviene, de donde extrae esta información.
¿vale? No vamos a permitir que todo el trabajo sea completo de coincidencia, sino que hay unos límites. Importante distinguir, ¿vale? Esto lo comento para aquellos directores que tengáis trabajos que pertenecen a diferentes facultades, ¿vale? Distinguiremos entre los de empresa y marketing y los de comunicación. Para empresa y marketing, el máximo de Turnitin de porcentaje de coincidencia que aceptamos sería un 29%. Y en cambio, en comunicación, el porcentaje es menor, sería un 15%. Vale, acordaros, pues si tenéis varios estudios, aseguraros a qué facultad pertenece y bueno, en caso de duda, porque creo que también hay algún estudio que es un poco confuso y que no tengáis muy claro a cuál pertenece, pues sin problema, le hacéis la consulta al coordinador académico y así él os lo asegura. Vale, aquí dejábamos la información de que el trabajo final de estudios debe ser un trabajo original e inédito. ¿Qué significa que sea original e inédito? Que sus objetivos y la recogida de datos, cuando son sus objetivos y la recogida de datos planteada. ¿Vale? En ningún caso puede ser un trabajo plagiado, lo que comentábamos antes, en el cual toda la información aparece sin reflejar el origen o la fuente de donde proviene esa información. Vale, los estudiantes conocen toda esta información, ya que en el aula de trabajo final de estudios tienen varios vídeos, ¿vale? Por si lo habláis con alguno y se sorprende, bueno, pues le podéis remitir ahí para que lo revise, ¿vale? Porque no es algo que sea nuevo, sino que llevamos siempre aplicándolo. Vale, ¿cuáles serían vuestras funciones como director? Pues al igual que ya habéis hecho en esa primera sesión que tuvisteis con los estudiantes de contacto, donde ya ibais a empezar a trabajar en la idea y guiarles un poco en la estructura de lo que va a ser su trabajo, pues tendríamos que continuar con ello. Tendríais que además supervisar y velar por el cumplimiento de los objetivos fijados. Esto es tanto en la estructura, en el formato como en el contenido. Es decir, vosotros tenéis que ir chequeando que el estudiante está aplicando correctamente todo ello para, en el caso de detectar que algo no se está llevando a cabo de forma correcta, avisarle al alumno y sobre todo darle que el estudiante tenga un margen de tiempo para poder corregir, para poder subsanar este error. Vale. Finalmente, haréis una valoración del trabajo, valorando si es apto para la defensa, para, para poder defender su trabajo final de estudios o no. Entonces, por ello, seréis vosotros quienes garantizaréis que no existe plagio en el trabajo final de grado, en el trabajo final de máster y denegaréis la autorización en caso de detectarlo. Es decir, si habéis pasado el trabajo de un estudiante por Turnitin y os da un porcentaje superior a los que hemos comentado anteriormente, en empresa y marketing superior al 29 y en comunicación superior al 15, deberíais avisarle al estudiante y, por tanto, no autorizarle para defender por este motivo, ¿vale? Podréis argumentárselo y, sobre todo, dejarlo así reflejado. Vale, pues ahora os voy a compartir mi pantalla para que veamos juntos cómo funciona la herramienta de Turnitin. No sé si ya habéis recibido el enlace con vuestro usuario y vuestra clave de acceso para poder acceder. Yo os recomiendo que lo hagáis cuanto antes, que no esperéis a tener ya los trabajos de los estudiantes para gestionarlo, ya que tendréis que coger ese trabajo del estudiante, descargarlo y subirlo a la herramienta de Turnitin. Es una herramienta externa de unir, ¿vale? Entonces, en caso de que os falten las claves, será vuestro TAP quien nos tendrá que remitir las contraseñas. Vale, os voy a compartir para ver juntos desde el inicio. Vale, ¿estáis viendo lo que es la página de acceso de Turnitin? No, se ha quedado en las PPTs de Turnitin. A ver, voy a probar. Vale, ahora. Ahora sí. Vale, genial. Gracias, Miren. Esta sería la página de inicio de Turnitin, donde tendríamos que acceder.
lo que os comentaba antes, con vuestro usuario y vuestra contraseña que os habrá remitido el tab, o en caso de que no lo tengáis, para que se lo podáis ir reclamando y así antes de recibir la segunda entrega de los estudiantes poder tenerlo todo listo. Vale, si accedemos, a mí por defecto me aparece el rol de estudiante, lo dejaría cambiado a instructor, el idioma también a veces se me cambia, ahora ya me ha dejado en español. Y la primera vez que accedéis, tendréis que habilitar desde información del usuario la opción de habilitar entrega rápida. ¿Vale? Eso si nunca antes habéis entrado a Turnitin para gestionar otros trabajos finales de estudios. Entonces, seleccionaríamos habilitar entrega rápida y lo dejaríamos marcado con un sí, tan solo sería marcar eso y enviar. Vale, yo no le voy a dar porque ya lo tengo gestionado. Entonces, una vez que habilitemos la entrega rápida, se nos incorporará esta pestañita en nuestro tablero de Turnitin. Si es la primera vez que accedéis, todo este historial lo tendréis vacío y según vayáis cargando los estudios de los estudiantes, pues se irá completando. Vale, si quisiéramos probar con un primer trabajo de un estudiante, tendríamos que pinchar en el botón enviar y aquí nos van a salir un listado de opciones donde nos ofrece hacer la búsqueda, con qué información queremos trabajar. En este caso seleccionaremos todo, ¿vale? Para tenerlo más completo. Y muy importante sería este apartado. Antes de darlo a enviar, por defecto viene cargado como depósito de trabajo, ¿vale? Nosotros todos los trabajos que vamos a subir a la herramienta de Turnitin los vamos a subir como sin depósito, aunque estemos ya en una de las entregas de depósito, ¿vale? Porque si lo hacemos sin depósito, no se va a quedar registrado ese trabajo del estudiante en la herramienta de Turnitin. ¿Vale? En el caso de que por error le deis a enviar y no lo hayáis cambiado, entonces nos avisáis ya que tendríamos que ver cómo podemos eliminarlo, porque aunque vosotros lo eliminéis de vuestro tablero de Turnitin, se va a mantener ahí y lo que va a hacer es chocar. Esto quiere decir que si a futuro otra persona vuelve a pasar ese trabajo por la herramienta de Turnitin, el propio trabajo va a chocar con esa entrega que hubo previa y entonces nos va a decir que sí que el porcentaje de coincidencias es muy alto, pero es debido a que ya consta en nuestra base de datos de UNIR, ¿vale? Por ello, siempre lo vamos a marcar sin depósito y le daríamos a enviar. Vale, en nombre tendríais que indicar el nombre del estudiante. Esto sobre todo es para poder identificarlo luego de forma más ágil en el tablero que os comentaba. Se pueden subir o bien los archivos de forma individual o también una carga de archivos múltiples. Vale, eso también, según vosotros os resulte más cómodo, podéis hacer una u otra selección. Vale, en ambas opciones os va a pedir que seleccionéis dónde queréis encontrar ese archivo y subirlo. ¿Vale? Como ejemplo, ya tenía subido otro, así que una vez que le deis a subir, bueno, paciencia porque tarda un poquitín, ¿vale? Luego vais al tablero donde estábamos al principio y puede que os aparezca pues, en autor serían los nombres del estudiante, el título del trabajo que habéis subido y aquí al principio aparece en blanco. Paciencia, que luego con unos minutos se recarga y ya os da el resultado del porcentaje. Vale, aquí el semáforo de colores, bueno, pues en este caso no lleva los filtros que nosotros aplicamos con los porcentajes, pero es un poco orientativo, ¿no? Ya estamos viendo que aquí hay un trabajo con un 89% en rojo alarmante y en cambio un trabajo con un 18% en verde. ¿Vale? Si queremos entrar al detalle, porque claro, toda esta información nosotros lo que haremos será darle un feedback al estudiante. Vamos a imaginar que el estudiante tiene un feedback, perdón, un porcentaje bastante justo. Tendremos que hacerle recomendaciones de que revise
para que él haga un repaso de su trabajo y analice todos aquellos aspectos en los que o bien no ha citado correctamente las referencias o ha hecho un uso abusivo de toda esa información. ¿Vale? Si pincháis en el propio, aquí donde el nombre del trabajo, nos va a dar el trabajo del estudiante. Hemos subido como modelo pues uno que ya está completo. Los que vosotros vais a recibir la próxima semana pues son trabajos que estarán en torno a un 50%. Bueno, que el estudiante ya ha empezado a trabajar pero no está aún completo. Sí que es importante lo que os decía, que le vayamos avisando de cara a futuras entregas por si está en un porcentaje pues un poco crítico. Vale, la parte azul a nosotros es la que no nos afecta. Tendríamos que centrarnos sobre todo en el apartado rojo. No sé si recordáis que este estudiante tenía un 18%. Pues si pincháis en la propia cifra, nos da el desglose de aquellos porcentajes identificando dentro del propio trabajo del estudiante cuáles son las referencias de la parte que identifica como copia, ¿vale? Nos los ordena de mayor a menor. Imaginaros que, que este trabajo se hubiera subido anteriormente a UNIR, lo que os comentaba antes, ¿no? Que sin querer se hubiera subido como depósito y entonces aquí nos saldría que de UNIR hay un 80%, un porcentaje muy alto, pero nos está identificando de dónde viene. Entonces, en ese caso, sí que podríamos excluir fuentes, ¿vale? Sería... Debajo teníamos el 18 del porcentaje, pues este apartadito de debajo, que serían los filtros, donde nos dice que podemos seleccionar qué fuentes queremos excluir. Lo que os decía, si aquí habíamos visto que el caso era el propio de UNIR, que era el propio trabajo del estudiante, seleccionaríamos ese bloque perteneciente a UNIR y le daríamos a excluir. Entonces, fijaros, porque debería de disminuir el porcentaje. No sé si me lo está haciendo o los está excluyendo, pero no está bajando el porcentaje. El otro día lo veíamos con Mireia, que no sabemos si es porque mientras estamos compartiéndolo no lo actualiza bien, ¿vale? Pero en principio funciona con normalidad y según vas excluyendo las fuentes va disminuyendo el porcentaje. Luego también tenemos otro filtro importante que es si vemos que el estudiante tiene muchos apartados en los cuales son inferior al 1%, es decir, es porque ha hecho muchas referencias, pero de diversas fuentes, en ese caso también podríamos recurrir a este filtro, que sería el del embudo, y poner que nos excluya todos aquellos que tienen un 1% de coincidencia. También podríamos seleccionarlo y aplicaríamos los cambios, ¿vale? Y luego ello lo actualizaría. Si queremos guardarnos este informe de Turnitin sobre el trabajo del estudiante, nos lo podemos descargar. Sería en este apartado. Le damos en vista actual. Este informe que nos va a generar es un informe personal para nosotros, ¿vale? Nos va a servir para poderle dar ese feedback, esa corrección al estudiante, pero en ningún momento podemos enviárselo, ¿vale? Le podemos ir orientando sobre el porcentaje de Turnitin que tiene, sobre aquellos apartados en los que nos aparece un Turnitin más alto, un porcentaje de coincidencia, ¿vale? Y es súper completo el informe, lo que os decía, va marcando dentro del propio trabajo qué apartados son los que tienen la coincidencia y al final viene ese informe desglosado con el total del trabajo
y los porcentajes y también con las fuentes de referencia de donde se ha tomado esa información. Vale, el trabajo que vais a subir a la herramienta de Turnitin puede ser tanto en Word como en PDF, ya que a los estudiantes se les pide que lo manden en PDF cuando es ya el depósito. Puede que estas entregas que vayáis recibiendo ahora las recibáis en Word, pues Turnitin también aceptaría Word como tipo de documento para gestionarlo. Y no sé si, mire, de la herramienta hay algo más que me falte por comentar antes de No, cerrar Turnitin. lo único recordar, estos filtros que os ha dicho Sara, única y exclusivamente se aplica el primero que os ha indicado si tenemos coincidencias de unir, si no, no se hace ninguna exclusión de ningún tipo de fuente, ¿vale? Y lo del menor al 1% solo es menor al 1%. No deis opciones, pincha un momento en el embudo, Sara, por favor. No es excluir citas, excluir bibliografía, no, única y exclusivamente el uno. Si aplicamos cualquier filtro es muy importante que cuando Sara os envíe la autorización, que eso lo hará más adelante, cuando tengamos la formación de depósito, que indiquéis si habéis aplicado algún filtro. Pero es muy importante, a priori no se aplican filtros. ¿Cuándo se aplican? El primero, en caso de que detectemos que ese trabajo es de unir. Ahora bien, revisarlo bien. ¿Qué ha podido pasar? Pues que tenga un hermano, algún familiar, el trabajo de un amigo. Entonces, revisar bien y si tenéis dudas, sobre todo, preguntar a Sara. ¿Cuándo se ve? Porque cuando tenemos lo de unir, significa que, como decía Sara, un director con anterioridad ha podido subir ese trabajo y en muchas ocasiones os sale incluso el nombre del alumno sombreado. Pero si tenéis dudas antes de aplicar cualquier filtro, preguntar a Sara. Y el embudo con lo del 1% que hemos dicho, cuando son porcentajes menores al 1% y no sean significativos. No nos sirve de nada que un trabajo esté completamente con un menor al 1%. Ha podido copiar de aquí, de aquí, de aquí, de 1 millón de sitios y hacer un trabajo. No, o sea, al final tenéis un bagaje, digamos, y podéis coger y decir, podemos aplicar o no, ¿vale? Pero a priori no se utilizan filtros y si se utilizan el primero única y exclusivamente cuando detectamos que es un trabajo que se ha depositado y es del propio alumno, confirmamos previamente o bien preguntando lo que os decía, si os aparece el nombre del alumno sombreado. Y dos, el filtro en aquellos que son menores al 1. Y cualquiera de los dos filtros, sí o sí, en la autorización se debe indicar. ¿Por qué? Porque si vosotros ponéis un porcentaje y luego los miembros del tribunal pasan ese trabajo por Turnitin y ven que no coinciden, lo primero que van a hacer es, ups, aquí pasa algo. Y van a preguntar o directamente si les da un porcentaje mayor y vosotros el que habéis indicado en la autorización es el menor, no le van a dejar de defender. Entonces es muy importante que si aplicamos filtros, lo señalemos en la autorización. Ya estaría. Ya puedes Vale, seguir, Sara. gracias, mire. Pues como veis, la aplicación de Turnitin es muy sencillita, luego os generará un tablero con todo el histórico de aquellos archivos que habéis ido subiendo. Pues también yo os aconsejo que quizás en el título pongáis, además del nombre del estudiante, pues a qué referencia, perdón, a qué entrega hace referencia a ese trabajo del estudiante, para que así también podáis tener como la comparativa en las futuras entregas del estudiante y sobre todo si es un caso con un Turnitin un poco alarmante o que se ajusta ya bastante al tope permitido, pues para que lo tengáis un poco en el radar. Y esto sería todo de la aplicación de Turnitin, así que bueno, os animo a que accedáis, a que vayáis subiendo los archivos tan pronto como lo recibáis para ir probando y que cualquier incidencia que tengáis, pues que nos comentéis, ¿vale? Vuelvo a compartiros la presentación. A ver, no sé si la estáis viendo. No, ¿no? ¿Sí? ¿Os aparece ya? No, 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 Sara. A no. ver. Aparece tu escritorio. Ahora, Ahora ya. Vale, perfecto. Pero no sale la pantalla completa como antes, ¿eh, Sara? Ahora, No.
No. Mm, A ver. Pues es que yo lo tengo igual, no sé. Deja Sina de compartir y vuelve a compartir por si acaso. Compartir estás compartiendo porque ahora te vemos a ti. O sea, no estás compartiendo que me diga. Vale, a Ahora, ver, ahora. está ya. ¿Ahora sí? Sí. Vale, perfecto. Pues seguimos. Ay, ahora me aparece abajo y no puedo pasar la diapositiva. Si no, con el teclado, mira a ver. Con las flechitas. A ver, es que me aparecen los asistentes en la parte inferior y justo me bloquea al pasar las diapositivas. Pero puedes mover a los asistentes, ¿no? Con el teclado no te funciona. No, ahora me aparece como bloqueado. Ay, Ya, ya, ya. ahora sí, ahora se ha pasado entero. Ay. Vamos. Vale, perfecto. Pues entonces, sobre Turnitin, importante recordar el porcentaje de coincidencia permitido para el estudio que tenéis asignado. ¿Vale? Recordar que las fuentes de Internet, Turnitin tiene limitaciones y tampoco nos va a dar un valor exacto y real. Entonces, bueno, aquí también entraría vuestro expertise y a la hora de leer un trabajo también, bueno, pues ha habido casos en los que se ha detectado que el estudiante ha utilizado ChatGPT y, bueno, pues el director finalmente ha tenido que rechazar esa propuesta porque aunque el porcentaje de Turnitin no nos dé ese valor de ChatGPT, pues el director sí que pudo verlo claramente y así lo justificó, ¿vale? Lo dicho, el informe que os genera Turnitin es vuestro, es personal para que trabajéis, para que extraigáis de ahí los puntos fundamentales que tiene que mejorar el estudiante, que tiene que corregir de cara a nuevas entregas, pero no le podéis mandar el archivo. Vale. Bueno, La entonces, autorización, este será el documento importante final que tendréis que hacer una vez finalice vuestro proceso de dirección de trabajo final de estudios. ¿Vale? Es un documento en el que tendréis que cumplimentar unos datos, los datos del estudiante, vuestros datos. Tendréis que dejar reflejado el porcentaje de Turnitin, por eso es muy importante el ir avisando al estudiante desde esta segunda entrega hacia el futuro de todo, del porcentaje que va obteniendo y tendréis que dejar también reflejada vuestra firma. Lo que decía Mireia, cualquier pequeño cambio que se gestione en ese informe de Turnitin de cara al futuro Tribunal de Defensas, tenemos que facilitarle en el sentido de que vean que quizás ese archivo, si ellos lo pasan por Turnitin, les puede dar un porcentaje diferente al que vosotros habéis dejado reflejado en la autorización. Entonces, en ese propio documento podéis dejar escritos los argumentos con los filtros o aquellas gestiones que habéis hecho que modificaban ese porcentaje que refleja la aplicación. Siento ser tan repetitiva, pero es muy importante que tengamos en cuenta que un estudiante con un porcentaje alto de coincidencias que supere los límites que tenemos indicados para cada estudio o que detectéis que es un plagio, no podremos autorizarle para defender. ¿Cuáles serían las consecuencias de no autorizarle? Pues que si estamos dentro del plazo de depósito, el alumno tendría que modificar su trabajo final de estudios, le podemos orientar si es que se hace, sobre todo nos genera un porcentaje de alguna fuente de información o si es algún bloque, sin darle el documento, pero transmitiéndole esa información. Y en cambio,
Si no autorizamos y estamos ya fuera de plazo del depósito, el estudiante tendrá que ir, si estamos en convocatoria ordinaria, a la convocatoria extraordinaria, corrigiendo todos estos matices que le hemos informado, o rematriculando la asignatura de trabajo final de estudios. Vale, la denegación de la autorización tendrá que ser justificada, es decir, pues lo que os comentaba, si el porcentaje es alto, pues no podemos autorizarle y lo tenemos que dejar reflejado en esa autorización. Para aquellos directores que tengáis también trabajos finales de estudios de estudiantes que se mezclen de diferentes segmentos, bueno, ya lo veremos también en la próxima formación, pero tendréis que adjuntar pues, una autorización en cada segmento, porque por lo general, bueno, pues deberemos adjuntar una autorización por cada estudiante, pero en ese caso además con el matiz de que ellos tendrán que subir un trabajo en un segmento y otro trabajo en el otro segmento. Y el porcentaje de Turnitin tendrá que ser el mismo en todas las autorizaciones para estos miembros del equipo, ya que el trabajo es común para todos los estudiantes. Sí. Vale, todo esto de la autorización también lo veremos más al detalle en la próxima sesión. Y bueno, para que recordéis que si la comisión evaluadora detectase antes del acto de la defensa la existencia de plagio no advertido por vosotros, por el director, se recomendará al estudiante que renuncie a presentarse a ese acto de defensa. Si a pesar de ello este estudiante decidiera presentarse al acto de la defensa, la comisión evaluadora le comunicará automáticamente el suspenso una vez que concluya su exposición. ¿Vale? En todo caso, el plagio supone el suspenso en el trabajo final de estudios. O sea, hoy en esta sesión os vais a hartar de oír la palabra del plagio y bueno, pues es un poco para que entendáis qué es la herramienta de Turnitin, en qué nos ayuda y bueno, la importancia de hacer un buen seguimiento, una orientación con estos porcentajes para que luego pues, el alumno a la hora de que llegue el depósito final, pues que no tenga ningún inconveniente y pueda hacer su defensa sin problema. Y por Bueno, mi parte, esto sería todo. Hola Dulce, que veo que nada, también te has incorporado. Bienvenida. gracias, un poco tarde, pero porque tenía clase, pero... Y nada, yo también quisiera incidir un poco en esto porque, claro, hemos tenido, y perdona que me meta, No, pero no, hemos no, claro. tenido alguna serie de complicaciones que precisamente provienen de que algún director no haya hecho precisamente este análisis de Turnitin o no se haya reportado en la hoja final de autorización. Entonces, esto, claro, entorpece mucho los procesos posteriores. Por eso es necesario hacerlos incluso desde ahora, desde la segunda entrega, que esa es la insistencia de nosotros, ¿no? Desde todo el equipo que estamos aquí empujando y apoyando y de la mano de los directores, que desde la segunda entrega lo hagan, porque la segunda entrega ya tiene más cuerpo perdón, el trabajo, ya es posible detectar coincidencias, plagios y demás. Y decirle, también yo creo que otra cosa importante, sobre todo en grados, que creo que aquí no hay nada de grados, pero bueno, queda igual, decirle al alumno cómo puede mejorar eso, o sea, cómo puede eliminar esos porcentajes de coincidencia, porque a veces no lo sabe. Es decir, piensa que copiando y pegando y poniendo una cita es suficiente, pero eso no es así. O sea, tiene que parafrasear. Por eso la normativa APA séptima edición ya no permite prácticamente copias y pegas aunque tengas una cita. O sea, el margen de tolerancia es muy bajito. Precisamente es importante incidir en que el alumno parafrasee constantemente todo lo que está utilizando de otras fuentes secundarias. Entonces, sí hay que invitarle y hay que explicarle un poco al alumno cómo puede hacerlo y eso le va a ayudar precisamente a reducir estos porcentajes. Y si lo hacemos desde la segunda entrega, nos va a evitar muchísimos problemas, porque también es cierto que si lo hacemos prácticamente al final, el alumno no tiene margen, no tiene tiempo para poder hacer correcciones. Y entonces, claro, la sensación de malestar del alumno para con su director, pues claro, no es muy positiva, por supuesto, porque no le hemos dicho a tiempo que el trabajo tiene porcentajes altos de coincidencias, ¿no? Que hablábamos
de la facultad, de todos los trabajos que tengan que ver con comunicación, que es del 15% y 29% de empresa. Entonces, sí que hay que estar, pues, incidir muchísimo en eso y, bueno, pues les vamos a dar mucho ahí la lata, porque sí hemos llorado un poco. Bueno, llorar es una exageración, pero bueno, Sara está de testigo y Mireia, que hemos tenido ahí unas complicaciones importantes precisamente por esta falta de rigor de parte nuestra en estos procesos de revisiones con el Turnitin. Y hablaban de la IA. De la IA, si nosotros nos damos cuenta que el alumno pues, está utilizando IA, en el reglamento, de hecho en la presentación que mostró ahora Sara, en el último punto, ese extracto que les leyó ella de cuáles son las consecuencias, eso está copiado de la normativa de los trabajos de fin de estudios de UNIR. ¿Vale? Esa normativa está en la sección, en la sección de temas en la fase 1 está esa normativa, que también es obligatorio para nosotros como directores leerla. Entonces, yo los invito a que la lean y ahí dice claramente que la IA está prohibida, bueno, por ahora. Lo que nos ha pasado cuando hemos estado en tribunales es que hemos detectado que algún alumno puede utilizar IA en imágenes y ahí decirle que, bueno, está muy bien, pero hay que citarlo. De hecho, si ustedes se fijan, han utilizado inteligencia artificial, ya la inteligencia artificial ya te genera una cita automática. Entonces, esa cita es la que hay que poner, eso le podemos decir a nuestros alumnos como directores, que si van a utilizar alguna imagen, que es bastante común, además luego queda bien, aunque, aunque está prohibido en nuestra normativa, sí que lo hacen algunos alumnos porque no lo leen, pero pueden citarla y se cita, pues igual que se cita cualquier otra fuente de información secundaria. Entonces, pero sí que los textos producidos a partir de inteligencia artificial están totalmente prohibidos. Si llegamos a detectar, le leemos la normativa y le decimos que esto puede causar incluso una amonestación seria, ¿vale? Es decir, que se puede incluso rematricular o salir de la institución por hacer el uso de algo que está prohibido precisamente en la normativa. Y ahí ya están claramente descritas las consecuencias. Así que bueno, pues nada. Gracias. Perdona, sí, una duda, Dulce. Es que has dicho que, o sea, se pueden extraer imágenes de la IA, ¿no? Sí, lo hemos visto en trabajos y sí que lo hemos visto. Ujú. Entonces, bueno, ahí la verdad es que hubiese sido muy grave que en la exposición final y en las defensas le hubiésemos, digamos, suspendido, ¿no? Al Ya, ya. alumno. Lo único que le dijimos es que, bueno, que estaba muy bien, pero que deben de citarlas y deben de poner la cita de donde, la referencia de donde. Pero por imágenes te refieres a tablas que pueden. No, me refiero a imagen, por ejemplo, a que estuvimos la otra vez en un tribunal de marketing y generaban imágenes de producto, nuevos productos Ah, o vale. Ujú. puntos de venta, de esos que se generan por DALL-E, bueno, o este tipo de herramientas de imágenes, no tablas, sino imágenes, Ujú. figuras o no sé cómo llamarle, Ujú. este tipo de imágenes. Y le hicimos notar, claro, que si lo va a hacer, hay que referenciar. Referencia. Ujú. Sí, Sí, ok. Sí, sí. pues he visto en algún trabajo imágenes, pues por ejemplo, si es el máster sobre marketing, cuando hacen algún Sí, visual o exacto. algún contenido, por ejemplo, a nivel de ejemplo, ¿no? Ujú. Sí. Vale, Sí, sí, sí. Sí, entendido. pues justo estaba con Fernando, ¿verdad? Estaba contigo, Fernando, en ese tribunal y Sí, justo Dulce, le... es correcto, sí. Bueno, sí, perdón, voy a conectar la cámara. Sí, Sí. estábamos en un tribunal y bueno, yo como he bicheado bastante la inteligencia artificial, la imagen me dio sensación de que estaban generadas así. Lo Ujú. pregunté y lo reconocieron. Entonces les dije, no pasa nada, aunque hay un amplio debate académico sobre ello, no pasa nada, pero referencia que ha sido generado con inteligencia Claro. artificial. Sí, pues si nos pusiéramos rigurosos, la normativa lo está prohibiendo, ¿vale? Bueno, Así. la inteligencia artificial tiene patrones. Yo tengo entendido que, por ejemplo, ChatGPT utiliza mucho la expresión es crucial. Entonces, siempre que se vea es crucial, hay una sospecha más que fundada de que ha sido generado por En ChatGPT. resumen, en conclusión, en no sé. Sí, 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 la inteligencia tiene patrones, ¿vale? Ha tenido un proceso de aprendizaje y en ese aprendizaje hay unos patrones.
Pero como decía en un chat anterior, por lo que tengo entendido, hoy por hoy no se puede probar que se ha utilizado inteligencia artificial. No hay nada capaz de detectarlo. No. Entonces, Pero si lo podemos incluimos, intuir, pero no probar. O sea que Después de hacerlo realmente es un pones tema un muy prompt. complejo. Es un Después tema de muy hacerlo pones un prompt, no, que dice, elimíname los patrones. pues sí puede ser. también, Pero también podría ser. le dices al alumno eso, le lees la normativa y ya ponen un poquito de freno. O sea, sí que es lo único que podemos hacer por ahora. Como dice Jorge, se le puede decir a ChatGPT, no se lo cuentes a nadie. Pues, pues nada, no sé si hay algo más. Vamos, yo he dado también algún curso de inteligencia artificial, es un desafío para los próximos años. Se utiliza bien, en principio no tiene por qué, incluso puede contribuir al aprendizaje, pero hay que utilizarlo Totalmente. como fuente, nunca como sustituto. Exacto. Sí. Pero bueno, si la normativa ahorita dice eso, pues hay que cumplir la normativa, ¿no? Pero los alumnos, el problema es que no la leen. Ese es el problema también. Y bueno. Bueno, y hay quien la lee y no la respeta. Hay quien la lee y no la... Exactamente, también. Claro, eso es como cuando vamos por la autovía 140. Tú irás, ¿eh? Tú irás, yo no. En 130. Bueno, pues gracias, Sara. Bueno, pues muchas gracias y cualquier duda que os surja vamos hablando, ¿vale? Muy bien, gracias. Que tengáis buena tarde. Igualmente. Chao. Chao, hasta Gracias. luego. Gracias. Adiós. Adiós. Chao.